Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 31 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy voy a contarte la leyenda de la yerba mate. La yerba mate es muy importante para nosotros porque es la hierba con la que preparamos el mate, justamente, el mate que no nos puede faltar cada día. Y entonces me pareció interesante contarle hoy la leyenda del origen de la yerba mate. Y dice así: cuenta una vieja leyenda guaraní que Yací, la diosa luna, hace muchísimo tiempo quiso conocer la tierra y ver con sus propios ojos todas las maravillas que apenas podía ver entre la espesura de la selva allá abajo. Es decir, la diosa luna, que se llamaba Yací, quería bajar a la tierra para ver las cosas de la tierra. Un día, con su amiga Araí, la diosa nube, bajaron a la tierra en la forma de dos jóvenes hermosas. Entonces, la diosa luna y la diosa nube bajaron a la tierra en forma de mujeres hermosas. Cansadas de recorrer todo y maravillarse, buscaron un lugar donde descansar. Vieron una cabaña entre los árboles. Una cabaña es una casa hecha de madera. Cuando se dirigían hacia ella para pedir dónde dormir, descubren, agazapado, un yaguareté acechándolas en una roca cercana. Descubren agazapado. Agazapado significa escondido, agachado. Entonces, ¿quién estaba agazapado? Un yaguareté. Un yaguareté es una especie de tigre, es un felino de esta región argentina. Súbitamente salta sobre ellas con las zarpas listas. El yaguareté, esta especie de tigre, salta sobre las mujeres con las zarpas, las garras listas. Al momento se oye un silbido. Un silbido es esto. Eso es un silbido y el verbo es silbar. Al momento se oye un silbido. El yaguareté cae atravesado por una flecha, herido de muerte. Una flecha es un arma que consiste en un palo o una varita con la punta filosa. Entonces, alguien tiró una flecha que le dio al yaguareté y se murió. El Salvador era un cazador que al ver a las jovencitas indefensas se compadece y también les ofrece la hospitalidad de su casa. El Salvador era un cazador. Cazador significa la persona que caza, atrapa o mata animales. El cazador que al ver a las jovencitas indefensas significa en peligro, se compadece significa tiene compasión por ellas. Y también les ofrece la hospitalidad de su casa. Es decir, las invita a pasar la noche en su casa, en la casa del cazador. Las muchachas aceptan y lo siguen hasta la cabaña que habían visto antes. Al entrar, el hombre les presenta a su esposa y a su joven hija, la que, sin pensarlo dos veces, les ofrece una rica tortita de maíz, su único y último alimento. Entonces, la diosa luna y la diosa nube estaban en la tierra buscando un lugar para descansar, pero un yaguareté las quiso atacar, pero un cazador las defendió, matando al yaguareté, y las invitó a su casa. En la casa del cazador conocieron a la esposa del cazador y su hija. Y esta hija les ofreció una tortita de maíz, que era lo último de comida que tenía. Bueno,
Cuando las mujeres se van a buscar el mejor sitio para las visitas, el cazador les cuenta que decidieron vivir solos en el monte, alejados de su tribu. El monte es como el bosque, podemos decir. Es un lugar silvestre en la naturaleza. El cazador les cuenta que decidieron vivir solos en el monte, alejados de su tribu, para salvar y conservar las virtudes, regalo de Tupá, que tenía su bonita y bondadosa hija, un tesoro para ellos. Pasan la noche y a la mañana siguiente, Yazí y Araí, la diosa luna y la diosa nube, agradecen sinceramente a la familia su hospitalidad y se alejan. Se fueron. Vuelven al cielo. Una vez en el cielo, Yazí no pudo olvidar su aventura en la tierra. Yazí era la diosa luna. Cada noche que ve al cazador y a su familia, recuerda su valentía y generosidad. Sabiendo de su sacrificio filial significa el sacrificio que está haciendo por su hija, decide premiar, es decir, dar un premio a su salvador con un valioso regalo para él y para el tesoro que tanto cuidaban, la hija. Cierta noche, Yazí recorre los alrededores sembrando unas semillas mágicas. Sembrar significa poner una semilla en la tierra para que crezca. Yazí recorre los alrededores sembrando unas semillas mágicas. A la mañana ya han nacido y crecido unos árboles de hojas color verde oscuro con pequeñas flores blancas. Evidentemente creció muy rápido. De la noche a la mañana, esa semilla ya había crecido. El hombre y su familia, al levantarse, contemplan, miran, observan, asombrados, estas plantas desconocidas que aparecieron durante la noche. Y obviamente se sorprendieron. Se van a dormir y al otro día tienen el campo lleno de plantas misteriosas. De repente, un punto brillante del cielo desciende hacia ellos con suavidad. Reconocen a la doncella que durmió en su casa. Entonces, la diosa luna vuelve a la tierra y les dice: «Soy Yazí, la diosa luna. He venido a traerles un presente, un regalo, como recompensa de su generosidad. Esta planta, que llamarán Ka, nunca permitirá que se sientan solos y será para todos los hombres un especial símbolo de amistad». Mirá, toma mate. Toma mate es una expresión que usamos en español que significa mira vos. También he determinado que sea su hija la dueña de la planta, por lo que, a partir de ahora, ella vivirá por siempre y nunca perderá su bondad, inocencia y belleza. Entonces, les regaló la planta, pero en realidad se la regaló a la hija, porque decidió que la hija fuera la dueña de esta planta. Después de mostrarles la manera correcta de secar las hojas, Yazí prepara el primer mate y se lo ofrece. Luego regresa satisfecha a su puesto en el cielo. Pasan muchos años y luego de la muerte de sus padres, la hija se convierte en la deidad cuidadora de la yerba mate. La deidad significa la diosa. La diosa cuidadora de la yerba mate, la Ka'yari. Esa hermosa joven que pasea entre las plantas susurrándoles. Susurrar significa hablar bajito. Esto es susurrar. No sé si me escuchan, porque cuando uno susurra es difícil escuchar. Susurrándoles y velando su crecimiento. A ella también confían su alma los trabajadores de los yerbales. Fin. Esa es la leyenda de la yerba mate. Entonces, en conclusión, la yerba mate fue un regalo de la diosa luna
a la hija de este cazador un regalo para todos los hombres, para que no se sientan solos, y algo que simbolice la amistad. Fin. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Para mí es linda. Simple, sencilla, con un lindo mensaje. Bueno, el episodio de hoy fue más cortito, pero espero que igualmente interesante. Así que terminamos acá y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.